¿Qué tal? Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la sesión de retroalimentación del día de hoy, en donde vamos a continuar con el tema de lo que es la organización del Estado y sus principios que hacen al régimen jurídico de la administración pública. Un servicio con objeto de establecer cuáles son las directrices de cómo los servidores públicos deben conducirse y sobre todo para qué se crea la administración pública en sus efectos jurídicos. Desde luego, hay que establecer que la administración pública, al hablar de su elemento organizacional, tiene un objeto jurídico que es proyectar los fines sociales y sobre todo proyectar los fines para los que fue creada. Obviamente, nosotros necesitamos un elemento importantísimo que es el trabajo como principio de congruencia, y este principio de congruencia institucional va partiendo de cómo la unidad y la eficacia debe ser garantista para las actividades y condiciones de los administrados, o sea, de nosotros mismos. Obviamente, este efecto garantista pues atiende que los agentes de la Administración Pública Federal sean vistos como por parte de las necesidades propias del Estado, pero también acorde a los principios, tareas y objetivos para los que son creados esos entes jurídicos. Hablábamos entonces que de la creación de las secretarías de Estado y sus respectivos departamentos se debe gran parte a la participación estatal en la vida económica y el desarrollo social del país. Por lo tanto, su directriz va a ser si, partiendo de los artículos constitucionales 90 y en relación al artículo 40 que nos establece la organización del Estado, su ley orgánica establece no nada más un aparato de carácter administrativo, sino también estipula estas condiciones de evitar duplicaciones en cuanto a las responsabilidades de los servidores públicos y principalmente establecer cómo la organización y administración pública se van a dividir en centralizadas, paraestatales y descentralizadas. Ahora bien, esta parte de la administración pública debe tener como obligatoriedad los sistemas mediante los cuales las entidades del Poder Ejecutivo Federal establecen como titular al presidente de la República, y este debe tener la encomienda de organizar en tres sectores a su administración. Repito, centralización, desconcentración y descentralización, o lo que llamamos las actividades paraestatales. Enténdase que entonces la centralización, de acuerdo a los órganos que agrupan, se van a colocar como las dependencias que parten de un órgano situado. Y este órgano situado pues va a través a partir de la administración organizacional y como parte del Poder Ejecutivo, en cómo establecemos estas líneas directas en que el poder debe de ser delegado, pero a su vez ejercido bajo un sistema de jerarquización. Recordemos que dentro de la centralización como modelo de organización administrativo, es facultad del Poder Ejecutivo asumir las tareas, pero también encomendarlas a las diversas secretarías de Estado. Entonces, en este mismo tenor, nosotros vamos a entender que la centralización utiliza una relación jerárquica, pero otorga poderes facultativos desde el Poder Supremo, que es la Presidencia de la República. Por otra parte, la desconcentración administrativa implica una modalidad en la que es el traslado parcial en el nivel de competencia del poder decisorio que tiene en un nivel inferior. Sin embargo, esta parte de las desigualdades de jerarquías no tiene absolutamente nada que ver con la forma de operar de la administración pública, o en su caso, de la estructura de la administración centralizada. Es decir, que nosotros, para tener una eficaz y eficiente administración, como lo hablaba yo en el video explicativo, de parte de los despachos jurídicos y de los negocios jurídicos de las secretarías de Estado, son competencia de estas y de los departamentos administrativos contar con órganos que prevean jerárquicamente las facultades que se van a dar en una línea subordinada para resolver las competencias de la materia territorial, y las disposiciones legales aplicables. En tanto que la descentralización se refiere a aquellos órganos de gobierno que están destinados institucionalmente a lo que es los negocios de competencia directa y concreta
llámese estado, provincia, entidad, departamento, municipio, distrito, etcétera. Obviamente la descentralización es una forma de gobierno en cuanto a la organización política del Estado mexicano y que pertenece al Poder Ejecutivo, pero su autonomía jerárquica los hace tener patrimonio y personalidad jurídica propias. Es decir, que nosotros vamos viendo esta parte de los órganos de la administración pública como un eje funcional que debe estar en funciones, valga la redundancia, frente a los terceros, y que por aras del derecho nosotros tenemos que utilizar un elemento objetivo, las atribuciones que legalmente les son conferidas para el cumplimiento de los fines para los que fueron creados, ¿sí? Los organismos centralizados, desde luego, parten de la ley orgánica de la administración pública y la centralización se va a organizar en un bloque piramidal, partiendo del puntal más alto que es la Presidencia de la República, secundado por las Secretarías de Estado, después, jerárquicamente inferior, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica. La Presidencia de la República se entiende como ese conjunto de unidades administrativas directamente adscritas al Poder Ejecutivo Federal, cuyo número y denominación en cuanto a la estructura se puede modificar cada sexenio acorde al Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Obviamente, el presidente tiene una doble función porque por un lado es vigilar al órgano político, la estructura política del país, pero por el otro lado controlar a la organización administrativa y que ésta de manera directa e inmediata guarde junto con el Estado todos los órganos representativos que hacen a la Administración Pública Federal. Partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí estableceremos cómo van las funciones a cargo del presidente. Algunas de ellas, pues ya sabemos que es promover o iniciar iniciativas de ley, establecer mecanismos para que se reformen estos, crear nuevos entes jurídicos o asumir las tareas de los que ya están impuestos, ¿sí? ¿Qué se considera una Secretaría de Estado? Bueno, pues es una rama de la administración pública que se va a integrar por el conjunto de servicios y actividades encomendadas bajo la autoridad y suprema titularidad del Poder Ejecutivo, que se asegure en todo momento esta condición de la acción del gobierno y la ejecución de las leyes, lo que llamamos dentro de los elementos del Estado como el gobierno de los hombres y la administración de las cosas. Desde luego, las Secretarías de Estado tienen su base constitucional en el artículo 90 y establece su reglamentación en el artículo 18 de la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahora, en esta regulación de carácter interno, ninguna secretaría goza de personalidad jurídica propia, porque, repito, se van a desprender de la centralización del Poder Ejecutivo Federal. Obviamente, sus tareas están encomendadas a conducir las actividades de forma programada, acorde a las bases políticas y las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo de cada 6 años. Obviamente, este Plan Nacional de Desarrollo lo establece y lo formula el Poder Ejecutivo Federal. Deben estar pendientes de los asuntos de materia competente en cuanto a los proyectos, a los procesos de infraestructura, a la emisión de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que tenga el Poder Ejecutivo Federal con avalidad del Congreso de la Unión y, desde luego, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. Obviamente, cada una de las secretarías tiene al frente un responsable llamado secretario de Estado, quien para el despacho de asuntos jurídicos debe ser auxiliado por los subsecretarios, los oficiales mayores, los directores, obviamente los jefes de departamento y algunos otros funcionarios que se consideren dentro del reglamento interior de la ley orgánica y de la propia Secretaría de Estado. Se determinan atribuciones de sus unidades administrativas, lo que expida el presidente de la República, que establezcan asuntos de carácter de planeación, programación, presupuesto, porque es importante revisar esta parte de la ley de ingresos para poder formular un presupuesto de egresos de la Federación. Desde luego deben contar con departamentos hoy día muy indispensable de informática, de estadística,
Desde luego, los recursos humanos son súper importantes y súper relevantes para conducir esta parte de la operatividad de cada una de las entidades que hacen las secretarías de Estado. Por otra parte, deben de tener recursos materiales, un área de contabilidad, fiscalización, en donde se establezca cómo trabajan los funcionarios públicos, ¿sí? Desde luego, cada Secretaría de Estado, al establecer su responsable y su auxiliar al mando, debe dar cuentas inmediatas al presidente de la República, porque cada cada Secretaría de Estado, al encabezar órganos administrativos centralizados, tienen facultades para atender los asuntos que les compete acorde a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿sí? Obviamente, que lo explicaba yo ayer, la Secretaría de Gobernación, pues desde luego, tiene la encomienda de presentar iniciativas de ley, publicar en el Diario Oficial de la Federación leyes, decretos, reglamentos, como lo que está sucediendo hoy día con el tema de del Mundial, ¿no? Los juegos que tiene la selección nacional respecto de cómo la presidenta está emitiendo los comunicados respectivos, en acorde a la suspensión de actividades, pero más allá de si apoyaron o no a un equipo de fútbol, tiene mucho que ver con la movilidad de todo el turismo que se está presentando en la ciudad capital. Obviamente, establecer nombramientos, remociones y renuncias tienen que estar avalados con las firmas y legalizaciones de los servidores públicos correspondientes, porque el secretario de Gobernación también tiene observancia en tareas importantes de la Presidencia de la República. La Secretaría de Relaciones Exteriores, su función es coordinar acciones de dependencias y entidades de la administración propia al celebrar tratados, convenios y acuerdos internacionales de los que México desee hacer parte, y bien con el aval también del Senado de la República. ¿De acuerdo? Permítame un momento, por favor. Bien. Por otra parte, también es importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores esté pendiente de las condiciones migratorias de algunos ciudadanos que se internen aquí en el país, y me refiero a ciudadanos extranjeros o personas extranjeras, para revisar el estatus migratorio, para revisar cómo está su situación legal respecto del país de donde provienen y con acorde a lo que establece la Ley General de Población, más lo que es la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a sus estatutos reglamentarios. La Sedena, que es la Secretaría de Defensa Nacional, le va a corresponder a todo lo relativo al Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. Respecto de la ley del Servicio Militar Nacional, todas aquellas personas que ya cumplen 18 años deben cumplir obligatoriamente el Servicio Militar Nacional. Para ello se les expide un documento en la Junta de Reclutamiento que se llama precartilla. Una vez que se es depositada en los campos militares durante ejercicio de un año, la Sedena te la va a liberar ya con una hoja verde y vas a pasar a las Fuerzas Armadas, aunque no seas militar en activo. Por otra parte, también a la Defensa Nacional le corresponde la guardia, custodia de la soberanía nacional, es decir, todos esos asuntos que pudieran contraponer a lo que es la soberanía y sobre todo la paz pública del Estado mexicano. ¿Sí, muchachos? Otra de las tareas también de la función pública, pues es la Marina. La Marina establece funciones también de seguridad pública en cuanto a los mares y límites territoriales. ¿Por qué? Porque aquí es donde la Marina también ejerce su efecto protector en las aguas territoriales que hacen al Estado mexicano. La seguridad pública, desde luego, no puede faltar, que es más que reprimir, desarrollar políticas públicas que atiendan a la política criminal preventiva desde el ámbito federal, local y estatal. Obviamente, la manera más eficaz y más eficiente no de reprimir delitos, sino prevenirlos. Estar en acorde con las propuestas del Poder Ejecutivo Federal, con garantías de congruencia que establezcan las dependencias encargadas de la Administración Pública Federal, representar al Ejecutivo y el Sistema Nacional de Seguridad Pública en tareas de brindarnos
seguridad y protección a nosotros los ciudadanos mexicanos, que tanta falta nos hace. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que su función es ejecutar un Plan Nacional de Desarrollo a través de los ingresos federales y desde luego manejar la deuda pública de la Federación, asimismo de los estados federados, incluida hoy día la Ciudad de México. Su función también es sancionar a aquellos contribuyentes que omiten el gasto público, ¿sí? Que omiten contribuir al gasto público. Por otra parte, la Secretaría, hasta cierto punto, lo que era la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Social, la competencia que tiene, mejor dicho, en los niveles del abatimiento de pobreza extrema. O sea, se debe de atender también esos grupos vulnerables en cuanto al abastecimiento de insumos y de algunas condiciones de desarrollo urbano y regional, reconociendo también a todos los sectores de la población. Por eso hoy día la Secretaría del Bienestar, que es esta parte que se complementa con el desarrollo social mexicano, tiene esa encomienda no solo de proveer despensas o proveer pensiones o proveer ayudas. Necesitamos estar pendientes de cómo el gobierno federal está distribuyendo adecuadamente los programas sociales acordes al presupuesto de egresos de la federación. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la protección, restauración, conservación de los ecosistemas en México, el bienestar de los recursos naturales renovables y no renovables, los bienes y servicios ambientales para aprovechar un desarrollo sustentable, ¿sí? Formular política nacional en materia de recursos naturales. ¿Por qué? Porque administrar el uso y promover los aprovechamientos sustentables de esos recursos nos va a generar mayores fomentos al equilibrio ecológico. La Secretaría de Energía, desde luego, se va a hacer cargo de esos recursos no renovables, como lo es el uso o explotación mediante concesiones o permisos de autorización de algunas empresas. Aquí sí voy a relacionar centralización con las empresas paraestatales, como lo es CFE, que es la entidad encargada, al ser una paraestatal, de suministrar la energía eléctrica en el país. La Secretaría de Economía, que se va a encargar de formular, conducir las políticas generales sobre el comercio industrial, el abasto popular, los precios del país y sobre todo los precios sobre bienes y servicios de la canasta básica. Acorde a la Administración Pública Federal, su objetivo principal es no solo administrar y regular, sino también promover la comercialización y la adecuada distribución de bienes y servicios. ¿De acuerdo, jóvenes? Otras entidades alusivas a lo que es ganadería, desarrollo rural y pesca tienen la encomienda de conducir, evaluar una política pública que fomente el desarrollo rural, que fomente el campo, que permite elevar el nivel de vida de los ciudadanos mexicanos, o cuando menos las familias que habitan en el campo, porque de ahí la coordinación de las dependencias competentes deben de promover en medio del medio rural ese fomento a la productividad y de manera integral impulsar proyectos de inversión para el campo que permitan canalizar recursos públicos y privados adecuados al gasto social rural. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el organismo encargado de llevar los diferentes sistemas y permisos a través de la infraestructura ferroviaria, carretera, de telecomunicaciones. ¿Sí? Su tarea es importantísima porque de aquí va a surgir lo que es la infraestructura de todo el sistema interestatal en México. Perdón. Que permite vigilar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también toda la materia de telégrafos, que ya existe poco, pero más bien opera poco, pero sigue existiendo. La materia de carreteras, la materia de infraestructura sobre comunicaciones, por ejemplo, telefonía móvil, telefonía fija y otras entidades de comunicación masiva. La función pública que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera permite no solo controlar y evaluar, sino inspeccionar. Una disculpa, por favor, un poco la garganta.
Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal, que se coordine conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evaluar los resultados de aplicación de los recursos obtenidos a lo largo de un año de ejercicio fiscal. Y sobre todo, vigilar el cumplimiento de las normas de control en cuanto a la hacienda pública. La Secretaría de Educación Pública tiene esa encomienda de organizar, vigilar y desarrollar las escuelas oficiales establecido en el artículo 3 constitucional, privilegiando el acceso a la educación pública a todos los sectores, perdón, que hacen a la sociedad, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. La Secretaría de Salud establece la materia en asistencia social, salubridad general y sobre todo, aplicar de manera proporcional esta parte de cómo estamos estableciendo la asistencia pública para todos los ciudadanos en materia de salud. Hoy día, pues sí, tenemos un problema de desabasto, tenemos un problema, y aquí voy a hacer una breve crítica, ¿no? En cómo el sector salud lo está atendiendo la gente para el que trabaja. O sea, desde la asistente médica que llega y te recapta la cartilla de citas médicas, hasta el médico en cuanto al trato digno y los derechos del paciente, ¿sí? Desde luego, establecer política pública también tiene mucho que ver con la asistencia pública, es decir, la Lotería Nacional y los pronósticos deportivos, que son dos entidades poco vistas desde la Administración Pública Federal, que a través de la Ley Nacional de Juegos y Sorteos establece que cada premio que se ha repartido entre los ganadores o quien se lleve la masa mayor, la bolsa millonaria, como le llaman bolsa millonaria, pues de ahí se le retenga un impuesto para poder contribuirlo a quién, a la asistencia pública y sostener algunos programas de desarrollo social. Obviamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tiene la tarea de dar auge a la observancia general del artículo 123, apartados A y B, pero también le encomienda de cómo desarrollar el equilibrio entre los factores de la producción. La Secretaría de Turismo, que en estos momentos es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es la que está desarrollando hasta cierto punto la política de turismo y más ahorita con el evento que tenemos en el país, que es el Mundial de Fútbol. Porque déjenme decirles que de aquí se va a atender mucho de cómo va a captar México, el país en general y México específicamente, cómo vamos a atender estos dineros que crean y pongan en vista a los visitantes en este país. ¿De acuerdo? Desde luego, los departamentos administrativos tienen una figura jurídica cuya competencia no solo es local, sino tiene en todo territorio, no en todo el territorio del país. Obviamente, preceden de aquellos departamentos desde, ¿cómo les diré? Aquellas épocas donde lo hablaba yo la semana anterior con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Lo que era la época de antes de la reforma, la instauración de la República, la propia reforma, que ahora, hoy día ya no existen como tal. Hoy día, al establecer los departamentos administrativos, corresponden a las propias secretarías de Estado, ¿sí? La Consejería Jurídica de la Presidencia, que tiene el papel equiparable a una Secretaría de Estado, pero su función principal es brindar asesoría y apoyo técnico jurídico al presidente de la República en la toma de decisiones. Y en cuanto a esos instrumentos legales, de cómo deba suscribir leyes, cómo deba promover acuerdos, cómo deba adherirse a esos actos jurídicos o actos administrativos que tienen que ver con los programas de normatividad jurídica de la administración pública. Ahora bien, los organismos desconcentrados son aquellos que fueron creados mediante leyes, decretos y los reglamentos internos mediante la disposición jurídica y están completamente situados en el artículo 73, fracción 30 de la propia Constitución. Y que en este sentido los artículos 89 y 90 sientan las bases para lo que marca el artículo 17 de la Administración Pública, de la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Es decir, que se debe sostener el elemento intrínseco constitucional, pero también las facultades del presidente para la creación de tales órganos jurídicos. ¿Sí, muchachos? Entonces,
En lo relativo a esta condición, ya sabemos que los organismos desconcentrados dependientes de la presidencia es la Secretaría de Gobernación, y de ahí se van a desprender los Centros de Investigación y Seguridad Nacional, el Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Inmigración, algunos estudios históricos en cuanto al proceso evolutivo de la Revolución Mexicana, el Consejo Nacional de Población, entre otros. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene a su cargo el Instituto México o el Instituto Matías Romero. La Secretaría de Seguridad Pública. Y es bien importante aquí esto, ¿por qué? Porque la Secretaría de Seguridad Pública, aparte de tener a cargo la seguridad de los ciudadanos y del país propio, tiene a su cargo los centros de reinserción social, es decir, los reclusorios, todo lo que es la base del sistema penitenciario acorde al artículo 18 constitucional, y desde luego los consejos tutelares para menores. Uno ubicado en San Fernando, Tlalpan, y el otro me parece ser que sigue funcionando ahí en la colonia Narvarte, específicamente en la calle de Obrero Mundial. ¿Vale, muchachos? Ahora bien, la Secretaría de Desarrollo Social tiene a su cargo, o lo que es la ahora el Secretaría del Bienestar, tiene a su cargo lo que es el comisiones de fomento a la vivienda, tiene a su cargo también la Coordinación Nacional para el Desarrollo Social, es decir, todo lo referente a los programas sociales. ¿De acuerdo? Todo lo que vamos a establecer en cuanto a los programas de reparto de becas, reparto de despensas, desde luego el Instituto Nacional para el Desarrollo Social en México. ¿Sí? Obviamente, otra entidad desconcentrada o descentralizada, pues es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que es la ahora la SEDATU, tiene a su cargo la Comisión Nacional del Agua, que es la encargada de abastecer agua potable a los ciudadanos mexicanos. El Instituto Nacional de Tecnología, que es la encargada de estudiar cómo están los niveles del agua, y sobre todo la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. La Comisión de Aguas Residuales y Protegidas también. La Secretaría de Energía se van a desprender organismos como lo que es la seguridad nuclear y salvaguarda, y desde luego el Sistema Nacional para Ahorro de Energía. No obstante, lo que ya referí, Comisión Federal de Electricidad tiene que ver con la Secretaría de Energía. Comisión Federal de Competencia, a cargo de la Secretaría de Economía, y sobre todo la coordinación general sobre los programas nacionales de apoyo a empresas, es decir, estos apoyos que se deben de dar a los micro, mediano y macroempresarios. ¿Para qué? Para fomentar los empleos en el país, entre otras entidades. De la Secretaría de la Función Pública, pues se va a desprender lo que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la encargada de fiscalizar y sobre todo supervisar los dineros. La Secretaría de la Función Pública también tiene ese organismo de vigilar cómo está operando el dinero de la Administración Pública Federal, local, estatal o municipal. Obviamente, de la Secretaría de Educación Pública se desprenden varias entidades, ¿no? O sea, se desconcentran varias entidades o se descentralizan varias entidades, como es la Comisión Nacional del Deporte, el Comité Olímpico Mexicano, que son dos organismos encargados de qué? De fomentar atletas para Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos. Obviamente ellos acceden a lo que todavía se conoce como programa CIMA, que es un programa de becas en donde el gobierno federal sostiene a estos atletas con base, ahora sí, en los resultados obtenidos en las tres competencias que acabo de referir. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que se encarga de fomentar arte y cultura en México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se encarga de toda la parte del estudio arqueológico y del estudio ancestral de nuestras deidades prehispánicas. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que tienen a través de los centros como es el IMBAL, el fomento a las bellas artes, esto de talleres de pintura, talleres de teatro, talleres de actuación, talleres de escultura, talleres diversos en cuanto a esta parte, ¿no? Desde luego también el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que forma parte de esta entidad que permite registrar obras literarias, pictográficas, fonográficas. La Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Politécnico Nacional, que tienen a su cargo la educación superior en materias de pedagogía, de educación. Y en cuanto a la Universidad Politécnica, pues establecer
estas líneas para lo que fue creado, fomentar la institución industrial en cuanto a la base petrolera, que fue el ideal de Lázaro Cárdenas, de cuál es el fundador de estas escuelas. Obviamente Radio Educación, que tiene su encomienda contenidos de carácter educativo y cultural en la radio mexicana. La Secretaría de Salud, que tiene condiciones de sí ser un ente que procura la salud de los mexicanos, pero también se desprenden la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para dilucidar o en su defecto intervenir en conflictos entre pacientes y médicos bajo tratamientos farmacológicos o tratamientos médicos en general. La Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, que es la encargada de dar esos permisos en cuanto a lo que es todo el elemento farmacológico en México. ¿De acuerdo? Permítame un momento, por favor. Bien, gracias. Ahora, vamos a los organismos descentralizados o desconcentrados. Obviamente, por definición, se aplican de manera muy explícita en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y son organismos o entidades que se crean por decreto de ley por el Congreso de la Unión o bien por decreto del Poder Ejecutivo Federal. Cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios en cualquier estructura jurídico que adopten. Obviamente, al definirse que se desprenden de la propia ley orgánica y al ser creados por el Congreso y el presidente, tienen un autogobierno y sobre todo están desconcentrados de diversas secretarías para exponer, por ejemplo, actividades que fomenten el desarrollo social e industrial. Como en el caso de la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo los talleres gráficos de México, que son los encargados de emitir ciertos documentos al servicio de la administración pública. La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Especial de Derechos Humanos, en su momento la Comisión Especializada para Investigar Delitos del Pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, es decir, tienen su propio seguridad social. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene a su cargo la Casa de Moneda, que es la que se encarga de vigilar cómo está el peso mexicano en cuanto al valor. La Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Servicios Financieros, es decir, la CONDUCEF, que es la encargada de vigilar y establecer un elemento contencioso hasta cierto punto para aquellas quejas que tienen los servicios de banca móvil o banca crédito. Los financieras rurales, el Instituto Nacional de Protección al Ahorro Bancario, que conocemos como el IPAB, ¿no? Que fue una deuda pública que nos impusieron hace muchos años. Todo lo referente a la Lotería Nacional y los pronósticos deportivos para la asistencia pública. La SEDATU, que tiene esta condición de la regulación de tenencia de las tierras, y el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tienen a su cargo la Comisión Nacional Forestal, y desde luego el Instituto Mexicano de Tecnología, que son entidades de vigilar el medio ambiente en general. Obviamente la Secretaría de Energía pues tiene muchas paraestatales, como es, ya lo dije, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, que se encarga de vigilar todos los elementos petroquímicos y procesadores del crudo en México, Pemex Expropiación y Producción, desde luego, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica, Pemex Refinación y desde luego Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que es conducente a aeropuertos y servicios auxiliares, a lo que son caminos y puentes federales y los servicios conexos que hacen a las carreteras,
el Servicio Postal Mexicano y las telecomunicaciones en México. En fin, establecer entonces para qué sirven estas entidades de la administración pública nos van a permitir entender que la función pública necesita desde su naturaleza jurídica establecer las mejores condiciones para los mexicanos y sobre todo que la función pública se va a establecer en los servidores públicos. Desde el artículo 108 constitucional se debe definir quiénes serán considerados servidores públicos y sobre todo quiénes son los encargados de emplear la naturaleza dentro de la administración pública federal, local y estatal. Quiénes son los representantes de elección popular, quiénes son los que están a cargo del Poder Judicial, sus funcionarios y empleados respectivamente. Los altos funcionarios son aquellas personas de primer nivel en la función pública, como son los secretarios de Estado, los secretarios particulares, el propio presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obviamente los senadores y diputados al Congreso de la Unión. El funcionario es aquella persona encargada, persona física, me refiero, persona física encargada del poder de decisión y mando sobre las personas y ejecutar la autoridad encomendada por el Estado. Y desde luego los empleados al servicio de la administración pública, que son personas físicas que prestan un servicio mediante el pago de un salario en una relación subordinada llamada ¿qué? Burocracia. ¿Sí, jóvenes? En este tenor vamos a abordar ya para cerrar la sesión del día de hoy algunos principios que hacen a la administración pública federal. Y desde luego, estos principios tienen mucho que ver desde cómo vemos a nosotros mismos como funcionarios y como encargados de establecer estos parámetros, ¿sí? Obviamente, debe de haber una división de trabajo. ¿Por qué? Porque la división de trabajo tiene que establecer la fundamentación y habilidades en el nivel de experiencia de cada integrante de la organización. Tiene que establecer autoridad y responsabilidad del funcionario público, porque cada persona que ocupa un puesto en la función pública se verá sujeto a un mayor grado de responsabilidad. La administración de liderazgo implica también, como tercer principio, disciplina, porque todos los funcionarios públicos tienen el acuerdo y sobre todo la obediencia esencial en cuanto a ser capaces de seguir las instrucciones de sus jefes. La unidad de mando que se debe tomar en cuenta sobre quién va a llevar las riendas, no solo de la administración pública en cuanto al poder ejecutivo, sino en cuanto a los demás poderes de la Unión y el Pacto Federal. La unidad de dirección encargada a una gran escala en cuanto a hacer visiblemente lo que se está trabajando, los fines para los que son creadas las entidades públicas. Una subordinación de interés individual que está la ética laboral del funcionario público por encima de los intereses personales. No puede suceder lo contrario y sobre todo seguir con estas aras de seguir corrompiendo, de seguir extorsionando, de seguir fomentando delitos. Obviamente, esta parte de priorizar la administración pública, pues debe ser acorde a una buena remuneración, ¿sí? La centralización, pues desde luego, tiene que conducir a un equilibrio en cuanto a las operaciones en donde se está llevando las actividades y las decisiones departamento por departamento. La jerarquía, que es la cadena de mando oficial en cuanto a dar instrucciones por parte de los jefes a los subordinados en tareas específicas. El orden jurídico, establecer esos ambientes adecuados, un orden social, un ambiente de trabajo sano y sobre todo seguro para los funcionarios públicos, debe aludir a relaciones cordiales y productivas que se rijan por las propias condiciones de la Ley Federal del Trabajo General, de la Ley Federal del Trabajo Burocrático y de los reglamentos internos, además de los códigos de ética que establecen los comportamientos aceptables o inaceptables en la materia que el funcionario se quiera conducir, la supervisión de las normas que se vigilen correcta y adecuadamente, los espacios que se promuevan el respeto, la tolerancia y sobre todo un trato digno y justo para los trabajadores servidores públicos. La equidad, que representa un trato equitativo entre hombres y mujeres al servicio de la administración pública sin categorías sospechosas, es decir, sin elementos discriminatorios por edad,
género, raza, preferencias sexuales, ideología política, afinidad de religión, entre otras cosas, ¿sí? Y la estabilidad, desde luego, que son esta parte de los costos innecesarios por rotación. Así como en cualquier trabajo uno busca estabilidad económica y financiera, también se busca la permanencia. ¿Por qué? Porque una empresa que constantemente está rolando personal, pues es una empresa que no está atendiendo adecuadamente no nada más las necesidades de los clientes externos, sino también de los clientes internos, ¿sí? Obviamente, tener estabilidad va a potencializar las funciones del Estado, va a potencializar cómo el país debe de crecer. Y principalmente desde un principio de iniciativa, el ideal es ejecutar adecuadamente los planes para los que fue creado la función pública, que se tomen las iniciativas y sobre todo se desarrollen acorde al modelo de planificación, la satisfacción laboral, pero también el desarrollo personal de cada uno de los funcionarios públicos, y esto lo va a replicar en dónde, en la atención al ciudadano. El espíritu de equipo que hace mucho la unión de la fuerza, ¿no? Y sobre todo que el rol más importante es el compromiso del funcionario público en primera persona y subsecuentemente trasladarlo y proyectarlo a los ciudadanos mexicanos. Por eso nos dice a veces Henry Fayol que son fundamentales los principios en una administración. ¿Por qué? Porque desde el puesto más bajo hasta el puesto directivo y gerencial se va a dar un engranaje para mejorar las habilidades de la administración pública y sobre todo dar mejores señalamientos, directrices y comportamientos dentro de una cuestión ética para que se proyecten al país. ¿Sí, jóvenes? Bien, pues la semana que entra vamos a ver algo del régimen patrimonial y financiero del Estado. Vamos a ver qué es la concesión y la explotación como bienes y derechos reales. Vamos a ver algunas condiciones de presupuesto de egresos de la Federación, desde luego. Y si nos alcanza el tiempo, estaremos entrando a la materia ya de los contratos de administración. Con esto cierro la sesión del día de hoy. Les agradezco su atención. Les envío un saludo y que tengan una excelente mañana, tarde, noche, según el horario en que nos veamos. Por favor, les encargo regalarme un like y un comentario en el canal. Es muy importante para nosotros seguir contribuyendo a sus contenidos y que ustedes nos hagan ver si son de su utilidad o si hay que mejorarlos constantemente. Que tengan excelente fin de semana. Hasta pronto.